Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante, que de verdad que es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque a través de la historia hemos visto cómo se han levantado falsos maestros, falsas enseñanzas, y, y en mi corazón siempre ha estado el deseo de predicar sobre este asunto, porque es un asunto que nos compete a nosotros como iglesia, que es importante para nosotros saberlo, porque tenemos que estar apercibidos de personas que hay dentro de nuestra misma comunidad, dentro de nuestro mismo ámbito, que están enseñando enseñanzas que no son las que Jesús enseñó. Entonces, cuando alguien enseña algo que Jesús no enseñó, están enseñando, lamentablemente, es feo, pero están enseñando un evangelio diferente. Aunque crean que están en la verdad, aunque crean que están en lo correcto, el corazón de ellos fue engañado. Y como su corazón fue engañado, ellos no creen que están en el error. Ellos están predicando con toda su energía, con toda su fuerza, creyendo que están predicando el propósito de Dios, pero porque han sido engañados. Yo traigo la enseñanza de hoy que se llama guardados de los falsos profetas y los falsos maestros. Jesús habló mucho sobre este asunto. Hoy en día podemos ver cómo escuchamos que salen nuevas modas dentro de la iglesia cristiana, dentro del pueblo de Dios. Cómo inventamos cosas dentro de la iglesia y pensando que nosotros somos los que tenemos la misión de traer la gente, cuando realmente nuestra misión no es traer la gente, es predicarle a la gente. Y el que se encarga de traer la gente es el Espíritu Santo. Lo leemos en la Biblia. Dice el Hecho de los Apóstoles, dice que el Espíritu Santo era el que traía y el que añadía a la gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque el que convence de pecado no somos nosotros. Podemos hablar muy lindo, pero no podemos convencer a nadie de pecado. Es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces nosotros tenemos que entender que dentro de esas falsas enseñanzas que se están viendo en estos tiempos, que ya vienen años de años introduciéndose dentro de la iglesia, porque realmente son iglesias las que predican estas cosas. Es triste saber de que hay gente que estuvo con nosotros, que compartió con nosotros, que predicaron lo mismo que nosotros, pero hoy se han desviado a otras cosas. Han apartado su corazón a temas que no son los que Jesús enseñó. Y esto no solamente pasa en estos tiempos, pasó en los tiempos bíblicos. Cuídense de los que hablan y escriben oponiéndose a la profecía, a la verdad de Dios. Así al final el ministerio terrenal del Salvador, sus discípulos acudieron a él con varias preguntas refiriéndose al futuro. Los apóstoles querían saber qué es lo que iba a venir por delante más adelante, qué iba a suceder más adelante. Y Jesús les habla a ellos con una forma muy práctica y muy peculiar de Jesús. Y Jesús les dice en Mateo, vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos maestros. En el versículo 3. Dice la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de venir? ¿Qué señales habrá de tu venida
y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué les dice? Mirad que nadie los engañe. ¿Por qué dice esto Jesús? Les dice esto porque deben estar atentos, porque deben estar apercibidos de que nadie los engañe. Porque habrá gente que vendrá a enseñarles cosas que no son correctas. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice, diciendo, yo soy de Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Imagínense, Jesús dice que todo esto es necesario que acontezca. Va a haber gente que va a venir a enseñar de una forma equivocada, incorrecta. Mirad que nadie os engañe. Les dice que deben estar atentos porque vendrán engañadores, vendrán gente que va a traer un evangelio diferente al que él predicó. Nuestra responsabilidad en estos tiempos es predicar lo que Jesús enseñó. Jesús en 3 años discipuló a sus discípulos, valga la redundancia, con lo que el Padre le había dicho a él que él tenía que decir. Y estas enseñanzas que él les dijo a sus discípulos, cuando él partió, les dijo a sus discípulos que lo que él les había enseñado a ellos, ellos tenían que enseñar. Entonces, él percibe a sus discípulos que no caigan en el error de enseñar otra cosa de lo que él les enseñó, sino que enseñaran lo que él les había enseñado, que hablaran lo que él había hablado, que dijeran lo que él había dicho. No podemos pretender nosotros en estos tiempos en los que vivimos hoy traer una revelación nueva, porque no hay una revelación nueva, hay solo una revelación y es su palabra. Hay solamente un mensaje y es el mensaje de la salvación, de las buenas nuevas. Jesús dijo lo que su iglesia iba a hacer. Jesús enseñó lo que su iglesia iba a crecer. Jesús enseñó lo que sus discípulos iban a pasar. Jesús les enseñó todo lo que ellos iban a pasar por causa de su nombre. Nosotros hoy en día tenemos que enseñar lo mismo. Tal vez no lo veamos atractivo porque no nos sumergimos en eso. Pero tenemos que sumergirnos en ese evangelio. Tenemos que amar lo que él amó. Era obedecer a su Padre. Hoy vemos cómo hay diferentes enseñanzas en la iglesia que traen una doctrina incorrecta. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de una enseñanza. Puede ser correcta o incorrecta, pero es una enseñanza. Cuando decimos doctrina, es la forma de enseñar. Si es una sana doctrina, estamos hablando de una sana enseñanza. Si es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Y va a venir gente que va a creer que están en la verdad. Va a venir gente que va a creer que están en lo correcto. Y van a manifestar de lo que de su corazón sale, porque ellos creen que tuvieron una revelación nueva. Y esa revelación nueva ellos la van a disparar a los que están cerca de ellos para compartir lo que ellos tienen. Pero realmente lo que ellos tienen no es lo que Dios les ha dicho que deben de hacer. Es lo que ellos creen que Dios les dijo. Porque lo que Dios te dice a ti, te lo dice en tu palabra. Dios te va a guiar a ti a través de tu palabra, de su palabra. Dios no te va a guiar de una forma diferente. Dios no va a extraviarse a otro camino para que tú llegues a Él. No, Dios te va a dirigir por su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es la que nos guía a nosotros como iglesia. Su palabra es la que nos pone el rumbo para donde tenemos que seguir. Cuando yo me dejo guiar por lo que mi corazón me dicta, dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas veces nos dejamos de guiar por cosas y hacemos cosas que no son correctas, y esas cosas pueden llevar a ser una falsa enseñanza y no nos estamos dando cuenta que estamos corrompiendo el evangelio del maestro.
Tenemos que permanecer en el Evangelio. Si Dios pone algo en nuestro corazón, tenemos que ir a la Biblia a buscar que si es realmente la voluntad de Dios esto. Pero si Dios pone algo en mí, si el enemigo pone algo en mi corazón y yo creo que es de Dios y yo voy a la Biblia y no encuentro nada que me hable sobre este asunto, yo no voy a creerlo. Yo no tengo que creerlo. No hay revelaciones nuevas. ¿Por qué salieron los testigos de Jehová? Por revelaciones que a sus líderes principales se les vino un ángel, a unos, a otros que les habló Dios, a otros que les dijo tal cosa. Esos sentires son peligrosos dentro de la iglesia. Ese mover es peligroso porque eso trae corrupción a la palabra de Dios, al evangelio del Señor. Nosotros tenemos que caminar en el evangelio correcto, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo Jesús. Usarán el nombre de Jesús para atraer a las personas, para engañarlas. Usarán el nombre del maestro para engañarlas de una forma muy astuta. Pues claro, dicen ser creyentes y predicar a Cristo. Y usted los escucha y hablan de Cristo. Predican de Jesús, hablan del Espíritu Santo, pero sus enseñanzas están corrompidas. Porque no dicen lo que realmente el evangelio dice, sino que salen con cosas que totalmente se distorsionan, se salen de la verdad. Y todo lo que se salga de la verdad no viene de Dios, es una falsa enseñanza. Nosotros tenemos que caminar en la verdad. Y oiré de guerras y de rumores de guerra, y habrán pestes y hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Pero aunque sea todo esto principio de dolor, dice que todo eso tiene que suceder. Tienen que levantarse falsos maestros, porque ahí es donde se da cuenta usted cuando es un verdadero creyente. Usted tiene que estar apercibido como creyente. De un falso maestro no solamente es aquel que está fuera de nuestro ámbito cristiano. Dentro de nuestro mismo ámbito cristiano hay falsos maestros que enseñan falsas enseñanzas, doctrinas que son doctrinas de hombres, creadas y manipuladas por el mismo infierno, traídas al corazón de ellos para que ellos las expresen como verdades divinas, como revelaciones de Dios. Pero la verdadera revelación de Dios es la que está en su palabra. Esta es la palabra más segura que hay. La palabra de Dios es la más segura. Usted tiene que caminar conforme a la voluntad de Dios. Seguir a Dios siempre en lo que Él dice en su palabra. El apóstol Pablo nos dijo de estos días. A Timoteo, él le dice en Timoteo capítulo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Vaya conmigo. Capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán de sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a sus propias concupiscencias. Cuando escuchamos la palabra concupiscencia, muchas veces pensamos que una concupiscencia es solamente un acto sexual, es un acto de algo así. No, una concupiscencia puede ser un deseo en su corazón. Hoy en día podemos ver cómo el enemigo se mete dentro de la iglesia y la gente hoy todo el mundo quiere hacer las cosas para ser alabados. Hoy todo el mundo quiere hacer las cosas para ser reconocido. Hoy todo el mundo quiere llevarse la gloria de Dios que le pertenece a Dios. Y dice el Señor que Él es celoso con esas cosas. Mía es la gloria nada más y solo mía. Y nosotros hoy, y eso que el enemigo nos engaña, porque nos dice, tú has trabajado, tú te lo mereces, te has esforzado, tienes que ser reconocido. Él busca cómo llenar nuestro corazón de ego, cómo llenar nuestro corazón de altivez, como hizo con la mujer en el huerto del Edén, cuando la engañó. Con que dice Dios, le dijo. Y hoy en día
nosotros estamos siendo engañados. Está metido dentro de la iglesia el enemigo. Y no lo estamos entendiendo porque estamos pensando que son moveres de Dios nuevos. Que es un nuevo avivamiento, que es una forma nueva de moverse Dios. El Espíritu Santo nunca se va a mover de una forma que no esté aquí en su palabra. Él va a respetar siempre la palabra del Padre. Porque Él vino a cumplir la palabra del Padre. A enseñarnos la palabra de Jesús. A enseñar lo que está escrito ya. Pero hoy en día vienen nuevas revelaciones a la gente y nuevos moveres. Dicen cosas disparates porque son puros disparates que nacen en el puro corazón del diablo. Y la gente es engañada dentro de la iglesia. Y es atraída y es seducida porque dice, wow, es que a aquel le resulta. Uy, es que a aquel le va bien. Yo quiero eso también. Yo recuerdo en los años 90, cuando yo estaba recién convertido, cómo los pastores viajaban de un lado a otro detrás de predicadores buscando lo que aquel predicador tenía. Porque querían eso en su iglesia. Y no es malo querer que Dios se mueva dentro de la iglesia. Eso no es malo. Pero malo es lo que se pone en el corazón antes de todo. Porque malo no es buscar que Dios se mueva. Malo es buscar la intención de nuestro corazón para hacer las cosas. Porque queremos ser los ungidos, queremos ser los usados. Y no entendemos que Dios puede hacer eso con cualquiera dentro de la iglesia. Pero el enemigo enseña a nuestro corazón a engañarlo de esa forma para que nosotros nos turbemos y creamos que lo que hacemos es lo correcto. Y entonces cambiamos la forma de nuestra enseñanza dentro de nuestras iglesias. Cambiamos nuestra forma de ver las cosas dentro de las iglesias. Dejamos que aquel mover nos transforme y nos cambie. Y no solamente nos transforme y nos cambie, sino que ya venimos destruyendo el evangelio de Dios. El evangelio que tanto precio se pagó. Lo destruimos. Lo dañamos. La gente hoy aparta el oído de la verdad. Porque vendrán tiempos cuando no sufran la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente tiene comezón de oír hoy. Hoy tienen comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? Uy, que yo escucho por allá algo y yo, wow, eso está sensacional. Entonces eso es sensacional, yo voy y soy atraído y seducido por eso. Y yo caigo en esa concupiscencia. Una concupiscencia es un deseo. Es un deseo que nace en nuestro corazón. Sea lo que sea. Porque usted sabe que de un deseo nacen muchas cosas. Usted puede desear tener dinero, pero ¿de qué forma va a hacerlo? No es malo desear el dinero. Es malo de cómo usted quiere obtenerlo. Y entra Satanás y engaña su corazón. Eso es una concupiscencia. Dentro de la iglesia mucha gente ha querido hacer cosas buenas y hemos olvidado de la sencilla palabra de Dios. Hemos olvidado el evangelio correcto. Nos hemos apartado de la verdad de Dios porque nuestro oído es atraído por cosas que nos seducen. Y no nos damos cuenta porque suenan bonitas. Porque Satanás nunca te va a decir nada feo. Él te va a decir cosas buenas y bonitas que suenen agradables a tu oído. Lo que a él le interesa es que tú te apartes del camino correcto. Que tú te apartes del camino que Dios estableció para tu vida. Que tú te alejes de lo que Él ha establecido para ti. Y el problema es que no solamente nos perdemos, sino que perdemos a un montón de gente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esa gente perdida que hemos dañado? Después de que la dañamos, resulta que aquel se va para otro lugar a vivir. Y allá donde estás decides ser un pastor y levanta una iglesia. Y levanta la iglesia con toda la falsa enseñanza que usted le dio. Y después otro miembro de esa iglesia dice que va a ser pastor y se levanta otra iglesia de lo mismo. Y hacemos una cadena de falsas enseñanzas y falsas enseñanzas. Y cuando nos damos cuenta ya hemos introducido eso en todas partes. Y hemos contaminado el cuerpo de Cristo. Así se contamina el cuerpo de Cristo.
Una falsa enseñanza que usted la crea y que usted la predique. Porque déjeme decirle que la gente de hoy en día no quieren arrepentirse de sus pecados. La gente de hoy en día buscan cómo tener un mejor bienestar económico, cómo tener soluciones económicas, cómo tener un hogar bonito, cómo tener unos hijos bonitos. Eso es lo que buscan hoy todo el mundo. Pero ya no se predica de arrepentimiento. A la gente le cae mal que digan la verdad. Y la Biblia lo que viene a decir es la verdad. Ella confronta al hombre, nos va a confrontar siempre. Nos va a enfrentar a nuestra realidad. Y tenemos que mirarnos en ese espejo de nuestra verdad. Y tenemos que corregirnos. Pero hoy no queremos corregirnos. Hoy estamos afanados en todo tipo de doctrina mala e incorrecta. Tenemos que acercarnos a la verdad de Dios. Es que no es malo. No es malo ser sencillos a la palabra de Dios. Dios se va a mover siempre, porque Él es Dios. El problema cuando dañamos algo es que esto se va a seguir pasando y pasando. Y el problema es que no va a ser como usted lo enseñó, porque aquel va a decir que Dios me dio otra revelación diferente. Entonces le añade un poquito de lo que Él tiene más lo que usted le enseñó. Y se sigue dañando y dañando y dañando y dañando. ¿Usted cree que todos estos moveres que vemos a través de la historia se han levantado solos? No se han levantado solos. Ha sido el esfuerzo de un montón de gente trabajando detrás de todo eso para construir todo esto. Pero hoy nos sorprendemos cuando vemos gente predicando falsas doctrinas. Nos asustamos. Pero ¿a cuántos le hemos aplaudido a esos predicadores? ¿A cuánta gente le hemos aplaudido por enseñar falsas doctrinas? ¿A cuánta gente? A mucha gente le hemos aplaudido. Hoy la gente busca escuchar cosas sensacionalistas, extravagantes, para hacer creer que hay un nuevo mover del Espíritu Santo y dejar de lado la palabra predicada por el maestro y los discípulos. Al contrario, usted tiene que querer escuchar una palabra de verdad, una enseñanza fresca, pero bíblicamente fresca. ¿Usted sabe cuando usted escucha a un maestro falso? Usted sabe cuando usted escucha a un maestro falso. Y sin embargo muchas veces nos engañan. ¿Sabe por qué nos engañan? Porque ese es el poder que tiene eso, del engaño. ¿Usted cree que la gente que cree todas esas tonteras que salen ahora, que de padres espirituales, que vientres espirituales, como decía mi esposa, ¿usted cree que todo eso no nació de gente que empezó poco a poco a meterse en falsas enseñanzas y a crecer en esas falsas enseñanzas? Y a formar una doctrina de creyentes. Y esos creyentes van esparciendo eso mismo por todo lado. Eso es un virus dentro de la iglesia. Eso es una peste dentro de la iglesia. Estamos dañando el cuerpo de Cristo, lo estamos enfermando. Somos causantes de esa enfermedad. Porque hoy no se le puede decir a nadie que está equivocado con lo que está enseñando. Porque usted ya cae mal. Porque ya no es aceptado en un grupo. Pero es que nosotros tenemos que enseñar la verdad. ¿Por qué murió Jesús? Por la verdad. Porque confrontó a sus líderes religiosos de su tiempo. Y ellos predicaban supuestamente la verdad que Jesús predicaba. Pero la hacían a su forma, a su modo. Usaban los mismos libros que Jesús usó para predicar. Usaban los profetas, usaban los libros de Moisés. Y ellos mismos mataron a Jesús. Pero ellos pensaban que estaban en la verdad. Ellos pensaban que estaban en lo correcto. Ellos pensaban que hacían lo mejor y lo más propio para el pueblo de ellos. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy nosotros
hablamos de un Cristo al cual nosotros mismos lo predicamos, igual lo herimos, lo dañamos. Tenemos que cuidar nuestra fe, hermanos, cuidar nuestra fe. La fe en Jesús es lo más importante. La fe en Jesús es lo más importante. No es tener la fe en lo que Dios pueda darme. Es la fe en Jesús, en la obra que Jesús hizo. Esa es la fe que te va a salvar, la fe que te va a dar vida eterna. Lo demás sale sobrando. Recuerde que somos eternos cuando estamos en el Señor. Y esto que tenemos hoy en día, tenemos que construirlo nosotros a través de la palabra de Dios en nuestros corazones. Cuando usted escuche a alguien que predique algo diferente del maestro, si usted no quiere decirle la verdad, no se la diga, pero apártese de esa persona. No le hable a esa persona. Quítele el hablar mejor. Enseñemos lo correcto, por favor. La gente no escuchará la verdad enseñada, sino que prestarán atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, le dijo Pablo, mantén la calma en todo momento, soportad los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Esta es la versión lenguaje actual. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Tenemos que predicar bien la palabra del Señor. No enseñanzas diferentes, sino las que están en las Escrituras. No existen revelaciones nuevas. Existe trabajo satánico detrás de todo eso, para perder la iglesia, para dañar la iglesia, para corromper la iglesia. Hay veces pensamos que solo los satánicos nos atacan. No, Señor, solo los satánicos no atacan a la iglesia. Los mismos siervos atacan a la iglesia. Nosotros dañamos a la iglesia, nosotros mismos dañamos a la iglesia, nosotros enfermamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque entendemos que algo no está correcto, pero como todo el mundo lo hace, queremos hacerlo también. ¿Por qué? Porque funciona. No vemos si es que la Biblia dice algo acerca de esto, que está incorrecto, este tipo de enseñanzas. No vemos si la Biblia dice al respecto sobre qué enseñanzas son correctas y qué enseñanzas no son correctas. Uno entiende cuál es el verdadero evangelio cuando nos enseñan cosas que se salen de la palabra de Dios, que no están en la palabra de Dios, que no existen en la palabra de Dios, que ni siquiera hay una sombra en la palabra de Dios, porque es muy fácil llegar y agarrar un versículo y decir una palabra del versículo y después enseñar un tema que tal vez es totalmente aparte del versículo, pero decimos, pero es que la Biblia, el hermano habló con la Biblia. Sí, la dijo, pero lo que enseñó no fue la Biblia. Ya empezó con el que yo tuve un sueño y que Dios me reveló y que Dios me mostró y me encaminó por un camino y yo vi esto, yo vi lo otro. Y ya nos vamos perdiendo. Nosotros no tenemos que caminar por ese tipo de revelaciones. Tenemos experiencias, ok, perfecto. Son nuestras experiencias. Pero no las compartamos como doctrinas, como enseñanzas bíblicas. El apóstol Pablo tuvo una experiencia. Y él habló de un hombre, ni se refirió a él. Y él contó lo que ese hombre vio. Pero él no se refería a él mismo cuando fue él mismo. A él no le importó eso, era su experiencia. Nosotros tenemos que estar igual. Nuestras experiencias con Dios son nuestras experiencias con Dios. Y no las hagamos como que para que Dios le dice a una persona, haz tal cosa. Y entonces ya usted va, hermanos, que Dios me dijo que tenemos que hacer tal cosa. Dios te lo dijo a ti, porque fue tu trato, fue tu relación con Dios. Él te habló a ti, que hicieras tal cosa. Él lo puso en su corazón. Pero cuando yo agarro eso que Dios puso en mi corazón y yo lo comparto como si fuera una revelación para toda la iglesia, ya yo empiezo a dañar la iglesia.
tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos. Pablo enseñó también que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 14, capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, un varón perfecto, a una medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para ser engañados, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nosotros tenemos que seguir la cabeza, que es Cristo. No tenemos que dejarnos de guiar de todo tipo de enseñanza, hermanos. Estamos hablando de que hay gente dentro de las congregaciones que enseñan. No digo que de todas las congregaciones, pero hay iglesias que se hacen llamar cristianas, que realmente sus doctrinas dan mucho que desear, dan mucho que pensar. Para decir que son cristianas, más bien parecen sectas. Y nosotros tenemos que estar claros en algo, que solamente hay una forma de predicar. La palabra de Dios es con su palabra, tal y como está. Cuando dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué está diciendo? Que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, que todos tenemos que alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. No está diciendo algo sobrenatural ahí, está diciendo que tenemos que llegar a alcanzar ese conocimiento. Pero ¿cómo yo alcanzo el conocimiento del Hijo de Dios si no es conociendo a Jesús a través de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó y de lo que Jesús le reveló a sus apóstoles que ellos escribieron? Yo tengo que buscar siempre la forma de acercarme siempre a Cristo, lo que Cristo enseñó, porque yo tengo que tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo hablaba de Cristo porque él estuvo con Jesús, no directamente como los otros apóstoles, pero él sí tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le dio ese evangelio que él predicaba. Era un hombre que se entregaba por lo que él creía. Y él predicó ese evangelio con todo el corazón. Hay muchas enseñanzas en la doctrina de las iglesias que no son importantes, que son pasajeras. Pero cuando nosotros nos metemos ya en un tipo de enseñanza que ya se sale de lo que Jesús enseñó, en el sentido de nuestra salvación, de nuestro crecer espiritual, cuando se sale de eso, eso sí es peligroso, eso es dañino. Nosotros tenemos que buscar la mente de Cristo, porque eso va a edificarnos, nos va a edificar hasta que lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe, la unidad, estemos unidos todos en un conocimiento, no de muchos conocimientos, no de muchas revelaciones, sino de un conocimiento que es el conocimiento del Hijo de Dios, al cual nosotros tenemos que conocer cada día, el cual es nuestro ejemplo, que es un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es donde tenemos que llegar nosotros, para que ya no seamos ya niños,
fluctuantes, que no somos niños que cualquiera nos engaña. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y con la Escritura siempre, hermanos, siempre, siempre, siempre. Todo lo que usted sienta de parte de Dios, usted vaya a la Escritura, que no lo engañe el corazón. Porque mucha gente hacen y dicen cosas que no son correctas. Hay veces, veo, en cierta ocasión una mujer dijo sobre de agarrar una piedra, ungir la piedra, ponerla en la casa, y estaba diciendo a la gente que lo hiciera. ¿Eso es una enseñanza correcta? Nosotros hacemos un montón de cosas, hermanos, dentro de la iglesia que no son correctas. Pero hay cosas que se les va la mano, se nos va la mano, de verdad que se nos va la mano. Porque queremos que otros hagan lo mismo. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que no tenemos que andar fluctuando en todo tipo de doctrina, llevados por doquier, de donde el viento, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Nos engañan con artimañas en el error, pero un error nunca se va a ver porque está tan bien dicho que usted lo toma como una verdad. Ese es el truco del diablo. Decirte una verdad, una mentira, como si fuera una verdad para que tú la creas. Así engañó a la mujer. Así quiso engañar a Jesús cuando fue al desierto. Así nos engaña a nosotros muchas veces. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Tenemos que crecer en todo según la cabeza que es Cristo. Ok, vamos a hablar de lo que Jesús enseñó. Vamos a predicar lo que Jesús enseñó. Voy a practicar lo que Jesús enseñó. Voy a hacer todo lo que Jesús enseñó, porque ese fue el evangelio que Él le dejó a sus discípulos. Enseñen todo lo que yo enseñé. No enseñemos cosas que Él no enseñó, porque el evangelio está ahí, en lo que Él enseñó. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibirán su crecimiento para ir edificando en amor. Nosotros somos todos unidos, coyunturas que estamos bien unidas y estamos todos en lo correcto, buscando la verdad de Dios, buscando el saber de Dios, buscando el conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios nos va a ayudar a nosotros a recibir el crecimiento para ir edificándonos en amor. Tenemos que estar claros que las enseñanzas correctas son las que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña, la Biblia nos enseña. Aleluya. Hermanos y hermanas, nadie, excepto el Padre, conoce la hora exacta de la segunda venida. Hay, sin embargo, ciertas señales que confirman las profecías de las Escrituras relativas a ese día de gran tumulto. Jesús advirtió en varias ocasiones que antes de su segunda venida muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos como apóstoles del Señor Jesucristo. En nuestro deber ser atalayas en la torre,
Un atalaya es un vigilante en una torre que está pendiente de todo aquello que está alrededor. Vamos a estar vigilando nosotros, hermanos. Vea, no importa que aparentemente la persona parezca que Dios la está usando, porque recuerde que también el diablo puede usar a una persona. No importa, pero escuchemos lo que esa persona habla primero. Escuchemos lo que esa persona dice de Dios. Es más importante lo que esa persona dice que lo que hace. ¿Por qué? Porque lo que dice, eso es lo que nos va a decir a nosotros qué tipo de doctrina tiene. ¿Qué tipo de enseñanza tiene? ¿Qué tipo de enseñanza da? Tenemos que estar apercibidos entonces. Yo le pido que por favor, hermano, usted tenga pendiente esto, que Jesús nos está advirtiendo muy claramente. Tenemos que escuchar su voz. Dice en Timoteo capítulo 6, Timoteo 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma en la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿lo tiene? Si alguno enseña otra cosa, ¿no lo tiene? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, algo diferente a lo que Jesús enseñó, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. ¿Qué es lo que dice? Apártate de quiénes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen ellos? Volvemos a leer, dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de aparta de ¿quiénes? De tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos y sin duda nada podremos sacar. O sea, hermanos, ¿se dan cuenta? Todo lo que provoca las falsas enseñanzas es de gente que está envanecida. Ellos no saben que están envanecidos. Ellos defienden lo que ellos están predicando porque creen que es la verdad, porque ya fueron engañados. No se conforman con una sana palabra. Quieren algo más. Buscan algo más. Buscan llamar la atención de todos. Buscan ser escuchados por todos. Y no se conforman a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar mucha ayuda de Dios. Y buscar mucho a Dios para tener discernimiento, para no ser engañados. Y predicar una sana doctrina. Seamos humildes y busquemos solamente la sana doctrina. Acomodémonos a lo que Jesús enseñó, a lo que sus discípulos enseñaron. Y no busquemos más allá de lo que no nos compete, para no distorsionar el evangelio de la verdad.
y no destruir lo que Jesús ha construido. Amén. Dios les bendiga. Pónganse de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a caminar, Dios, en una doctrina sana, Dios, correcta, Padre. A enseñar lo que tú enseñas, Señor. A no apartar nuestro corazón, Dios, a cosas vanas, Señor. A permanecer en ti, Dios, firme, Señor, hasta tu venida, Señor. Predicar a Cristo Jesús con todo nuestro deseo, Señor. Que la mente de Cristo se forme cada día en nosotros, Señor. Que tu corazón, Dios, esté en nuestro corazón, Dios. Y que podamos ser sensibles a ti, Dios. Y no ser engañados por el enemigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, siempre delante de ti, Dios. Apártanos de la sensación, de la seducción. Apártanos de todo aquello, Dios, sensual, espiritualmente, Dios. Que nos sintamos atraídos a eso, Dios. Y que prediquemos un evangelio sencillo, Dios, pero con poder, Dios, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos, Señor. A no perdernos, Señor, en este camino, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Los dejo con mi esposa.